Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, para empezar quiero presentarme. Mi nombre es María Jesús Balbás. Todo el mundo me conoce por Chusa. En mi andadura, porque creo que se puede plantear así, pues yo soy médico y realicé la especialidad de ginecología y obstetricia y estuve trabajando en la salud pública hasta el año 1994. A partir de esa fecha fui profesora de universidad, funcionaria, y estuve trabajando en la universidad como profesora titular hasta hace 5 años, o sea que hasta el 2010. Y en un momento de mi vida, en concreto, en el año 1983, ocurrió un acontecimiento que creo que marcó mi vida y que la cambió, pero 365 grados. Y es que mi hijo Martín, que era un niño pequeño, que tenía 2 años y que tenía muchos episodios de bronquiolitis y posteriormente ya un asma bronquial totalmente declarada como tal, pues se curó con homeopatía. Se curó con homeopatía a pesar mío, porque yo no busqué a un homeópata, porque yo no creía en esas cosas, me parecían tonterías y yo estaba perfectamente situada en mi plaza, que tenía además ganada por oposición, es decir, que tenía una plaza de alto rendimiento, seguridad, muy a gusto en mi servicio, muy querida por mis compañeros, es decir, sin ningún problema. Sí que me había empezado a cuestionar cosas respecto a la mujer y la asistencia del parto, como ya os contaré mañana, pero no pensaba que había otras maneras de curar. Yo en lo que quería hacer, pues animarme a transgredir, era en todo el tema de darle a la mujer el protagonismo que le corresponde en su espacio de parto, puerperio, lactancia, menopausia. Esa era mi guerra. Pero yo no tenía ningún problema con el concepto de salud-enfermedad, es decir, no me la había ni cuestionado. Una amiga mía, por su cuenta, me pidió hora con un homeópata y entonces yo, por educación, o sea que fijaros a veces cuál es la motivación, ¿no? Por educación fui al homeópata porque me parecía que no podía sencillamente no ir. Y entonces me presenté en su consulta, pero sin el niño. Porque yo lo que quería explicarle a mi compañero era que no le iba a llevar, porque yo no creía en esas cosas, no iba a hacer el paripé. Entonces, esa fue mi motivación, por educación. Mi compañero, que es un hombre muy inteligente, me escuchó pausadamente todos mis argumentos de por qué yo no quería llevar al niño a él, que me parecía una persona fantástica y que me parecía muy bien el camino que él había tomado, pero que yo no lo compartía sencillamente y que yo no quería ir de hipócrita haciendo como, oh, sí, para luego no darle, ¿no? Y entonces me dijo, me parece estupendo lo que has hecho, no le traigas. Y dije, qué bien, me ha comprendido. Pero nos conocíamos, Me dijo, hace muchos años que no nos vemos, muchos. Entonces no me parece que esto sea un encuentro. ¿Por qué no vienes el sábado, coges todos los críos y te vienes a comer a mi casa el domingo? Y entonces a mí se me abrió el cielo, porque dije, qué bien, o sea, qué bien, me ha entendido, voy a pasar un día estupendo y vaya el marrón que me quito de encima de esta llevada al huerto que me ha hecho mi amiga Iciar, Entonces le llamé a Iciar y le dije, bueno, ya lo he solucionado. Y que sea la última vez que me metes en un marrón de estos, ¿vale? La última. No era la última porque estoy aquí, era la penúltima, la última es la que os voy a contar. Ella es una amiga mía que ha aparecido siempre en mi vida empujándome al abismo, Siempre. No sé por qué, pero es así. Cuando la veo la temo, porque le digo, ¿ahora qué me va a desestructurar? Bueno, pues la llamé y le dije, voy a ir a comer con ellos y ya. Y la última vez que me haces esto, si tú me quieres sugerir algo, me lo dices y yo tomo mis propias decisiones. Y ella me dijo, vale, no te enfades, es que yo veía al niño tan mal, vale, pues ya está, no vamos a discutir.
Fin. Yo me fui con los niños, cogí las botellitas de vino consabidas, la tartita, los pasteles, y ahí que me presenté en su casa, que viene un caserío, él le saca. Pasamos un día espléndido, los niños felices, todo maravilloso. Él preguntaba cosas del niño, pero cosas que me parecía que no tenían que ver nada con la medicina. Como a este niño le gusta el huevo, este niño, oye, ¿qué carácter tiene? O le gusta mucho, anda, ¿le gusta más el dulce que el salado? Yo, pues, sí, ya preguntaba yo, ¿por qué tonterías pregunta este? ¿Qué más le da, no? Pero bueno, yo contestaba. Lo que no sabía es que me estaba haciendo una historia homeopática, porque a mí la historia clínica era otra cosa, claro. Es que le pasa, era la enfermedad, que le pasa donde le duele, desnúdese, aquí le duele, fin, ¿no? En total, cuando ya acabó aquel domingo y ya nos íbamos en el coche, en loor de multitud, estos, adiós, agur, agur, se acerca, me hace así para que baje la ventana y me dice, me saca un botecito de bolitas y me dice, si quieres que se cure el niño, dale esto. Ay, entonces ya me sentí totalmente cao. Y dije, ¿pero qué me dices? Y dije, oh, me han engañado por segunda vez. Y me dijo, si no se lo quieres dar, no pasa nada. Al llegar ahí, las tiras. Entonces yo ya negra, ¿no? Y yo dije, bueno, se las voy a dar. Porque si yo no creo en esto, pues que creo que esto no es nada, pues le doy nada. Y ya me dejan en paz. Porque veo que voy a abrir el armario y va a salir este con las botas, el botecito, y me va a perseguir. Entonces, le voy a dar para decirle, no le ha hecho nada. Y fin. Y le di. Ah, y me dijo, es probable que haga una crisis asmática en una semana o así. Me llamas. No le des ningún corticoide, nada de lo que le des habitualmente, me llamas. Bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, pues como no es nada, se lo doy. Y se lo di. Y bueno, el niño pasó una semana estupenda. Lo que me llamó la atención es que estaba más tranquilo, porque era un niño tela, ¿eh? Estaba más tranquilo, estaba como sedado, así como, hola. Y yo, esto no es mi Pepe, que me lo han cambiado, ¿sabes? No cogía casquetas, que era un profesional de la casqueta. Me llamó mucho, mucho la atención. Pero bueno, a la semana le vino la crisis asmática. Entonces él me dijo, coge de esas bolitas que te di, ¿las tienes? Y yo, sí. Pon 3 en agua y dale cada 10 minutos. Yo, pero oye, no, 10 minutos y durante 1 hora. Si no se le quita, le llevas a urgencias. Y yo le di, vamos, sin creerme nada, ¿eh? Entonces le di y a la hora se le había quitado. Buah, aquello me dejó a mí. Pero los médicos somos muy incrédulos. Y dije, bueno, esto ha sido casualidad. Pero ya nunca más tuvo asma. Nunca más. Entonces yo le llevaba, como era muy alérgico al polvo, pues yo sacaba libros antiguos y hacía así para ver si le daba. Libros de esos de medicina que estaban del año PUN. Le llevé, recuerdo que hasta fuimos a Nájera y dije, le voy a mandar, vamos a ir a la iglesia, que en el sótano de la iglesia, donde están las tumbas de los reyes navarros, había un polvo que bajé yo una vez y casi me hago yo, que no soy nada asmática, yo le bajé y nada. Entonces ya tuve que rendirme a la evidencia. No obstante, tuvo que pasar tiempo, no mucho tiempo, 1 año así, en que yo a las mujeres que veía en la consulta, que ya, pues por ejemplo, un quiste de ovario, que ya había que operarla porque era muy grande, un mioma muy grande, le decía, vete aquí antes de que te operemos. Así, sí, y en 6 meses vienes y me cuentas a ver qué ha pasado. Y empecé a ver cosas increíbles, que desaparecían quistes, desaparecían miomas, las reglas que se habían ido tornaban otra vez. Bueno, magia, ¿eh? Entonces ya se me planteó un problema serio. Bueno, al principio fue pasión y entonces ya empecé a estudiar, a ir a cursos, hasta que hubo un momento en que ya vino la dicotomía, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo por este camino o sigo por el otro? Vamos a hablar en este congreso de medicina integrativa. La medicina integrativa quiere decir eso, precisamente. No hay separación, todo vale. Pero claro, eso siempre y cuando el hospital
tenga programado y dentro la medicina integrativa. Es decir, que si nosotros vemos una mujer que se le ha ido las reglas y tiene 36 años, no le vamos a dar hormonas, vamos a tratarla con homeopatía, y vamos a tratarla con acupuntura, vamos a tratarle de otras maneras. Y si ya al final no se puede, pues ya le damos las hormonas, no pasa nada, lo hemos intentado. Cada persona, cada momento existencial tiene una terapia. Entonces, no vamos a decir, ¡ay, los antibióticos son malísimos! No, de ayatolas no vamos. Hay momentos en que hay que dar antibióticos y además un beso a Fleming. Gracias a Dios que tuvo aquel descuido aquella mañana de enero que se dejó el bocadillo al lado de las placas y cayó el hongo y él tuvo la agudeza de darse cuenta que había inhibido el crecimiento bacteriano. Eso es fantástico. ¿Pero antibióticos a todo el mundo? No. ¿A la mínima de cambio? No. Eso es la medicina integrativa. Saber qué hacer con cada paciente en cada momento determinado. Pero no, en el hospital no hay medicina integrativa, hay protocolos, sota, caballo y rey. A veces hay variante, por ejemplo, rey, caballo, sota. Y ya. Entonces, era impensable que yo me pudiera quedar allí trabajando con homeopatía, a veces, otras con la medicina convencional, otras con cirugía. A mí la cirugía me encantaba. Y bueno, pues tuve que tomar una decisión, y la tomé, que fue dejar la oficialidad. Aquello me dio mucho vértigo, como os podéis imaginar. Primero porque había un vértigo económico. A ver, yo tenía una plaza de médico adjunto en el hospital y además era una familia monoparental con muchos niños a mi cargo. Pero yo creo, como no lo pensé, como fue la pasión la que me hizo tomar la decisión, cuando las cosas se toman desde la pasión, hay coraje. En las tumbas de los griegos, ¿sabéis cuál era el epitafio? La suerte acompaña a los valientes. Y a mí me pasó eso. Como fue absolutamente valiente la decisión, más que valiente yo decía que ahora que lo pienso, se me ocurre que absolutamente insensata, pero la suerte me acompañó y nunca tuve ningún problema. Nunca, absolutamente nunca. Lo que sí que tuve que hacer fue formarme y navegar por ese camino, no como Paco Barnosel entre dos aguas. Yo iba ya en un agua, que era el agua que me llevaba, no sabía dónde, ¿no? Pero que me llevaba y que me iba planteando en todo el recorrido nuevas preguntas, y era un viaje, por supuesto, que a través del vacío, en el que no había respuestas, pero lo que más había era cada vez más, había más preguntas. En medio de estas preguntas, esta compañera que os conté, bueno, ya empecé a trabajar entonces como homeópata y luego saqué la plaza en la universidad y mira, pues me dio la oportunidad de explicar en la universidad estas cosas. Conseguí, que ese fue un logro, una asignatura que se llamaba Introducción a las Medicinas No Convencionales y entonces allí planteamos la posibilidad de abrir la cantera de los jóvenes médicos nuevos, homeópatas y sobre todo a los que no querían hacer homeopatía porque querían hacer dermatología o qué sé yo, ojos, allá ellos. Ya había una asignatura que la habían tenido que estudiar. Ya no era esa de homeopatía, eso que es, no, que es que la cursaste en tu currículum. Eso fue una aventura, fue un regalo, fue un regalo como el regalo al coraje. Y otro regalo al coraje fue cuando tuve la oportunidad de coordinar, de dirigir un máster de homeopatía en la Facultad de Medicina la UPV en Bilbao. Eso fue ya, la bomba. Tuvimos una desgracia, y es que el decano, que fue el que me lo pidió, pues se le fue la mano, se quedó con toda la pasta de los másteres y acabó en la cárcel. Y nosotros sin máster, claro. Eso son cosas que ocurren, ¿no? No solamente a nivel del Estado español, sino aquí también. Bueno,
así se acabó la historia de la homeopatía en la universidad y unos años antes de esto que os estoy contando, mi amiga, la primera que os conté que me llevó el niño al homeópata sin consultarme, apareció en mi casa porque su hermana se estaba muriendo de un cáncer de mama. Entonces ella vivía en Andalucía. En aquella época, antes vivía aquí, pero se fue a vivir a Andalucía. Entonces ella estaba en casa, iba a ver a su amiga, digo a su hermana, que estaba pues, vamos, en las últimas. Entonces empezó a decirme, ahí me duele mucho la mama, yo creo que tengo algo. Yo todavía no había dejado, estaba en ese momento del salto, porque fue unos meses antes de dejar yo la seguridad social, de dejaros aquí de hecha. Y estaba todo el rato, yo creo que tengo algo. Yo le dije, mira, Icía, lo que tienes es obsesión. O sea, esto se llama ansiedad hipocondríaca. La que se está muriendo de un cáncer de mama es tu hermana, no tú. Tú estás afectada, estás angustiada, y el cáncer de mama no duele, ojalá doliera. Pero el cáncer de mama es traicionero, no avisa, aparece. ¡Ay, y venga! Entonces ya para que me dejara en paz, esta fue también otra interesante motivación, para que me deje en paz, que cuando llegue a casa no me ponga la cabeza como un bombo, le voy a hacer una mamografía. Le hice la mamografía, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando resulta que tenía un cáncer de mama. Entonces, cuando lo abrí, me quedé sin palabras. Lo llevé a casa sin abrir, porque quería decirle, ¿ves? Ahora me dejas en paz. Entonces estábamos en la cocina, dice así, y me dice, ¿qué? No sabía cómo decirle. Dije, bueno, siéntate. ¿Que me tengo que sentar? Y yo, bueno, vamos a hablar. Tengo. Y yo, bueno, siéntate. En fin, muy dramático. Se lo dije. Y, bueno, le dije, mira, vamos a organizarlo bien. Homeopatía, dieta de homeopatía. Yo creo que tienes que quitártelo. Vamos a llamar a José Alberro, que sigue siendo, ¿no? Ahora es director del oncológico, antes era el jefe de la unidad de mama, y que era mi amigo nuestro, y sí, que venga, o todo, lo organizamos todo rápido, te quitamos esto y ya, vale. En esos momentos, os lo cuento porque creo que es muy interesante, cómo se llega a los lugares, no solamente lo que encuentras, sino el camino. Una amiga decía que era la madre del niño Lama, ¿os acordáis? Pues la acababan de diagnosticar un cáncer de riñón. Justo cuando ella había decidido dar su niño, su bebé, a los lamas. Entonces le llamó Icía, le dijo, vente a Zarauz y que te vea Chusa y a ver qué hacemos con este tema. Entonces vino María a mi casa, yo la estudié, le hice la historia homeopática, le di un remedio y hablamos del tema. Yo entonces no sabía nada de esto que les voy a explicar a ustedes ahora, pero era evidente que esa aparición de un cáncer en una mujer joven y sana tenía que ver con la historia del niño. O sea, era cantoso. Yo no sabía la correspondencia, pero estás muy bien. Y pasa un acontecimiento tan tremendo que te dicen que el niño es un lama y que se va al Tíbet con 2 años, y dices, ¿cómo que se va? No. Y yo le decía, es que yo es mi hijo, y si es un lama como si es San José, se queda conmigo. No, pero es que eso no es coherente, ella es una persona muy rígida. Bueno, muy rígida en el sentido de la coherencia, el compromiso, yo soy mucho más laxa. Y dije, bueno, pues yo soy budista. Bueno, vale, pues yo también seguiría siendo budista, o Mani Padme Hum y el niño en casa. Y le enseño yo a rezar los mantras y le compro yo un hábito de esos para que juegue en el cole, para cuando venga. Pero que me salga el niño al Tíbet, por favor. Y bueno, Chusa, ¿es que tú? No, pues sí. Bueno, yo no puedo pensar que es eso. Porque entonces sí que ya entro en un proceso de culpa, de angustia. Bueno, la verdad es que tienes razón. Ya, ahora ¿de qué la curamos? ¿Del cáncer, de la angustia, del niño? Bueno, la propuse una cosa. Vete una semana al Pirineo y desconecta.
quédate sola, contigo misma, déjate sentir. Porque yo creo que el paciente siempre sabe lo que tiene que hacer. Así que vete. Los niños, ya tenía 5 niños, ¿se pueden quedar con Paco? Sí. Bueno, pues es que se quede con Paco, el padre, mira, que apechugue una vez en la vida, se va a quedar un hombre solo con 5 niños, 5 días o 2 semanas, lo que tú necesites. Ah, muy bien. Se acostó ya mañana siguiente y dice, lo he visto. ¿Qué has visto? Voy a estar 15 días en la India. Y digo, no, a la India tienes que ir a pensar esto. Es que eres folclórica que te canguis de onís, tía. ¿Cómo te vas a ir a la India? Pues ni que estuviese en la India ahí, en La Rioja. Y esto no lo puedes pensar, eso, en La Rioja. Oye, hay sitios, en la Sierra La Demanda, en Burgos, no hay nadie, más que una abuela por ahí y 3 ovejas. No, siento que tiene que ser en la India. Bueno, entonces me dijo, dice, déjala, que ya es así, bueno, pues se vaya. Que se vaya, venga, que se vaya. Se fue. Desde luego no con mi bendición, porque me pareció una salida de madre con todo, pasta. Me dije, vas a llegar allí y vas a estar fatal. Pero vas a empezar a pensar, estarán viendo el niño, no estarán todo el rato llamando a Paco, Paco, ¿qué tal? Bueno, o sea, es que va a ser justo todo lo contrario. Pero vete. Se fue. Y cuando estuvo allí, pasó otra peor. Y es que ella quería irse a Bodh Gaya, que es donde se iluminó el Buda. Pero resulta que era, no sé si el aniversario de la iluminación, pero era una peregrinación. Justo 3 días después de llegar ella. Y estaba todo lleno de gente, pero vamos, como la Puerta del Sol en Nochevieja, o sea, así. Así que fíjate qué silencio, ¿eh? Eso le hizo tomar la decisión de volverse porque que le iba a dar un parrús allí y decidió volver a casa, quedarse tranquila y eso, irse a la Alpujarra, que estaba más cerca todavía, y allí a ver qué sentía. Entonces, cuando ya cambió el billete, estuvo allí, no sé si 6 días, los 3 primeros, 2 días de locura de la peregrinación y lo que le dejó la agencia para cambiar el billete. Por supuesto que no meditó nada. Cuando ya se iba a cerrar la cómoda de la habitación de donde estaba alojada, no podía cerrar la cómoda. Y fijaros cómo un acto que tiene que ver con el carácter puede cambiar la vida de una persona y de muchísimas personas. A mí si me pasa eso, yo me voy. Digo, no se puede. Pues ya lo pondrán. Con la camarera que venga ya lo montará. O el de mantenimiento, vamos, yo no me quedo ahí. Pero ella os he dicho que era muy meticulosa y muy rígida. Entonces ella no podía irse dejando ese cajón medio abierto. Entonces desmontó el cajón. Sacó un cajón, sacó el segundo cajón y vio que no se podía cerrar porque había un libro que estaba caído en la parte de atrás y que impedía que se cerrara correctamente el cajón. Y ese libro era sobre la causa de la enfermedad del cáncer de G. Hammer. Entonces, le pareció, entonces tenía que ir a la India, claro que sí, pero no a meditar, sino a encontrarse ese libro, porque no era un libro, era fotocopiado, era todo así en gurruño, por eso se había caído y se había quedado así. Es como es la vida, ¿no? Todo el camino de vuelta estuvo leyendo el libro y vino directamente a mi casa. Nos quedamos pegadas, porque ¿cómo es esto? Magia. Y entonces decidieron irse las dos a hablar con Hammer, que casualmente hablaba correctamente alemán porque había estudiado aquí en Donosti, en el colegio alemán. Como veis, todo es así, ¿no? Y entonces se entrevistó con Hammer y así fue como llegó Hammer desde Alemania, llegó a España a través de esta historia que os acabo de contar. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al principio, pues cuando vino la primera vez, luego lo he visto muchas veces en Casa de Iciar, en Málaga. Me estudié todos sus presupuestos que me parecían fantásticos. No encontraba un fallo. Y el fallo era, vale con el diagnóstico, pero ¿y el tratamiento?
Bueno, ya sabemos ahora que el cáncer de mama tiene que ver con un conflicto en el nido. Algo le ha pasado con su hijo, algo le ha pasado con su pareja, pero ¿y ahora qué? ¿Qué le damos? Hammer decía, como eso es un mensaje que está grabado en el inconsciente, se tiene que curar solamente haciéndolo consciente. Pero claro, haciéndolo consciente no significa decirlo, sino que hay que hacer un trabajo por el cual esa emoción secuestrada pasa de un cerebro a otro. Tiene que haber algo que permita reestructurar una orden biológica. Hammer decía que no, que tiene que ver con la escucha activa, que tiene razón, ¿eh? Eso es cierto, pero hay algunas personas que son extremadamente mentales y no entran en ese circuito. Entonces, ¿qué? Se quedan con su cáncer y encima muchas con culpa, pensando que ha sido por ellas. Entonces, tuve la oportunidad de encontrar a un discípulo de Hammer, que era su discípulo prefe, con el que estuvo 20 años, él, 20 años, que le planteó esta misma historia que les estoy contando a ustedes yo ahora. Riñeron, las cosas pasan siempre con los discípulos y los maestros. Y entonces él se formó como psicoterapeuta, hizo Gestalt, hizo hipnosis ericksoniana, hizo PNL, en fin, todos los recursos, todos los instrumentos que él consideraba MDR, que él consideraba que podían ayudar al paciente a bucear en el inconsciente y recuperar y transformar esa orden biológica. Y bueno, pues él le llamó biodecodage, biodescodificación, porque decía que había que descodificar la orden e instaurar una orden nueva. Y entonces, pues, años después tuve la oportunidad de formarme con ellos. Pero bueno, ellos han contribuido solamente ahí, porque toda la estructuración de la medicina psicobiológica que les voy a contar a todos ustedes es Hammer puro y duro. Lo que ocurre es que mucha gente no se atreve a decirlo porque Hammer puro y duro es un proscrito. Porque médicos que se han atrevido a decirlo les han quitado el título. Porque las multinacionales farmacéuticas no tienen ningún interés en que esta teoría se verifique y se expanda y se difunda. Y yo, pues, he estado pensando muy mucho si iba a hablar de la medicina psicobiológica, pero he pensado que les voy a hablar, pero vamos a citar la fuente, de dónde viene, porque si no me parece alta traición. Y a mí eso no me gusta. Entonces, cada cual lo suyo. Entonces, vamos a hablarles de la nueva medicina germánica, con la colaboración de Christian Flesch, Marc Frechet, que han irrumpido en esta corriente aportando recursos para resolver el conflicto biológico y traerlo a una orden consciente. Bien. Bueno, encontré esta diapositiva y me pareció graciosísima, porque es exactamente esto lo que ha descubierto Hammer. Nosotros, que nos parece que somos llegados del planeta o de la galaxia de Andrómeda, somos animales, ¿vale? Somos un animal con un cuarto cerebro, un cerebro más sofisticado, un cerebro que además de tener los otros, tiene capacidad de reflexionar, de hacer un marco conceptual y ha incorporado algo tan fantástico como es el lenguaje. Pero tenemos un cerebro mucho más bajo, que es el reptiliano, y digo bajo porque no son instintos bajos, sino porque es el que está más abajo, es justo a la altura de la nuca, luego lo vamos a ver. Y ese tiene que ver con la supervivencia, ya. Y hay un segundo piso
que es el que nos habla de la protección, que es el que tienen los pájaros. Los pájaros tienen el reptiliano más el suyo, que habla de protección. Y los mamíferos incorporan un nuevo cerebro, que es emocional. Los mamíferos tienen emociones, los pájaros no. Son canciones. Chorie de Raita, Chorie Negar y todo. Eso es todo, pues eso. Canciones. Los pájaros no están tristes, ni lloran, club, ni se enamoran. No. Eso no le pasa a los pájaros. Ahora, los perros sí lloran, ¿eh? Sí están tristes, sí se enfadan. Los mamíferos tienen emociones. Y ese cerebro emocional es el que incorporan en la filogenia. Y ya, por último está el cuarto piso, que es el humano, que, como os decía antes, tiene que ver con los conceptos, tiene que ver con el lenguaje. Pero tenemos los cuatro. No tenemos solo la boina, los otros están. Cuando nos quedamos embarazadas, cuando parimos, lo hacemos con el reptiliano. Cuando criamos, lo hacemos con el mamífero. Y cuando tenemos relaciones sexuales, ¿con cuál? Con el cuarto, con el humano. Porque es la relación. Los animales no tienen relaciones. Por eso no dicen, ay, yo me gustan mucho los animales porque no se enfadan. Toma, porque les falta el cerebro. Ese se enfadan, pero no llevan la cuenta del mal. No, para llevar la cuenta del mal y tener rencor y decir, me la vas a pagar, hay que tener el cerebro humano. Por eso un Bambi no dice, oh, ya no te hablo más. No. El Bambi se enfada, luego se le pasa, como a los niños, antes de tener el lenguaje. Cuando ya tenemos el lenguaje, ya somos todos unos desgraciados, como corresponde al cerebro humano. Bien. Hay una cosa que tenemos que hacer, que es cambiar, y eso es de cuarto cerebro, el marco conceptual. ¿Qué entendemos por salud? ¿Qué entendemos por enfermedad? Porque si nosotros tenemos la capacidad de construir un concepto diferente, entonces va a ser mucho más fácil. Primero, de no enfermarnos, y segundo, de curarnos si es que estamos enfermos. Entonces, para la medicina convencional, porque a mí no me gusta decir medicina alternativa, como que nosotros somos la alternativa, no. Nosotros somos la alternativa, o sea, que primero te opero y luego ya te tomas las Sasukis, no. Nosotros no somos la alternativa. Y tampoco ellos son la tradicional. Porque si fuese tradicional sería que sigue una tradición. ¿Y dónde está la tradición? Si esta es una medicina que se va desarrollando sobre la marcha. Ahora mismo está muy avanzada en la tecnología. Entonces lo que sí que es importante es llamarla medicina convencional y medicina no convencional. Desde ahí yo creo que podemos ya poder acercarnos y abordarlo de forma diferente. Pues para la medicina convencional, las dolencias siempre vienen de fuera. Me ha llegado un virus, me ha contagiado, me ha sentado mal el cordero. O sea, siempre hay algo fuera malo y yo que estaba bien me he enfermado. Eso es como cuando estás enfadada y siempre piensas que la culpa la tienen los demás. Todo fuera, se llama balones fuera. Pues la medicina es balones fuera. A veces es por azar. Por ejemplo, doctor, tengo un cáncer. Sí, ¿y eso de qué me ha venido? Contestación del médico, te ha tocado. ¿Cómo que me ha tocado? Digo, ¿pero cómo se puede decir? ¿Pero cómo se puede hablar de medicina científica con esa de te ha tocado? Oye, pero si yo no juego, porque vamos a ver, si yo me he sacado un boleto del cáncer de estómago, te ha tocado, digo, pues mira, oye, me ha tocado, porque 5, 2, 8, 9, justo lo tengo, me ha tocado. Pero yo lo que quiero que me toque es la loto, o el euromillón, ¿qué pasó? Juego. Pero un cáncer no toca, o sea que es una dolate, el aquilete, te ha tocado. Estaba la reina sentada en un gabinete también. ¿Es así? No. La enfermedad nunca es por azar. Me parece una broma de pueblo, que sea por azar. Eso hace que mucha gente tenga realmente miedo a la enfermedad, porque es como, ¡ay, que me toca! Es como, ha caído ahí, ay, me voy a venir un poco más.
¡Ay, aquí también ha caído mi prima, ay, mi vecina! ¡Ay, ahora voy yo! A mí me vienen a la consulta muchas mujeres que dicen, ¡ay, tengo miedo! ¿Por qué? ¡Ay, es que resulta que mi prima ha tenido un cáncer de mama! ¿Y? Oye, ¿y ahora una amiga? Sí, ¿y? Ahora voy yo. Pero bueno, ¿tú qué te crees? Que esto como no, es que ya está cerca. Está cerca el cáncer de mama. No puede ser. O puede ser por genética. Tenía usted el gen 2125 BPRTH y le tocó. ¿Qué es? ¿De 125? 125, 222 la galleta, 125 el gen. ¿Y eso? Pues estaba en su mapa. ¿Mandé en qué mapa? El genético. Y se ha despertado. Entonces, más miedo todavía. Que se me despertará aquí. Tendré el 1208 o el 3509. Oye, la hermana de mi abuelo tuvo un cáncer de hueso. Yo creo que me está doliendo el codo. Lo voy a tener. Lo más que se puede acercar a pensar en cómo estamos involucrados en la enfermedad es un concepto nuevo que es el sistema inmune. Bueno, al menos tenías el sistema inmune bajo. ¿Y cómo se me ha bajado? Pues se baja. A veces es constitucional. Hay que subirlo. ¿Has estado enfermo últimamente? Pues sí, tuve rinitis, sinusitis y estaba bajo. La alimentación lo sube. Pues voy a cambiar la alimentación. Sí, pero ya demasiado tarde. Bueno, inténtalo de todas maneras. Eso no es así. El sistema inmune, por supuesto que participa. La alimentación es importante, por supuesto que es importante. Pero como dice Hammer, pero vamos a ver, ¿a ti te ha salido un cáncer de huesos por comer patatas? Porque entonces es muy fácil, quitamos las patatas y se va el cáncer, ¿no? Bueno, no había caído. No, ahora, ¿es fundamental una buena dieta? Fundamental. ¿Es fundamental no tener un pH ácido en la sangre? Fundamental. Pero fijaros una cosa. Un pH ácido en la sangre puede ser porque te estés poniendo ciega de chuletones o porque comas estupendamente y tengas un rollo aquí más tóxico que las 5 chuletas a la semana que se come un casero en la sidrería, Porque el pH se pone ácido por muchas cosas. Entonces el tema está... Ahora, no podemos decir, pues ahora venga, hola, a beber, a ver, venga, 10 gin tonics, no. Pero no confundamos, Porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Lo que sí que está cierto, y es cierto, es que cuando nosotros pensamos que la enfermedad viene de fuera, que nosotros no tenemos que ver nada con ella, es una creencia que no es inocente. Porque esto significa que si yo no tengo que ver nada con la enfermedad, entonces yo no me puedo curar. Pues que es algo que me pasa a mí que no tiene que ver nada conmigo. Fijaros, cuando estudiábamos nosotros Historia de la Medicina, una asignatura que se estudiaba en sexto de Medicina, nos decían, existía antes la época de la medicina mágica. La medicina mágica pensaba que la enfermedad estaba fuera, que no estaba dentro, y la transmitían los espíritus. Entonces llegaba un espíritu, que a veces eran espíritus burlones, otros eran espíritus de antepasados, otros eran el espíritu de la tierra, o sea, había espíritus así. Y entonces se te colaba y te hacía la faena. Entonces, para poder curarte tenías que llevar al brujo de la tribu, que era el que entendía de espíritus, y te hacía te daba así un poco de aire con una baraca, te daba un brebaje y ya está. Ya se ha ido el espíritu. Ahora es igual, Nada más que el del el que entiende de espíritus es el que entiende de virus. No lleva plumas, que lleva una bata con un fonendo así.
No es eso. La enfermedad no está fuera, está dentro. Y tenemos que saber lo que significa la enfermedad para poder no ser dependiente de ella y sobre todo para poder resolverla y resolverla nosotros mismos. Con lo cual, el papel del médico es de un acompañante. No, yo te salvo. Sí, hombre, ¿qué más? Yo te doy la vida, yo te la quito, yo te salvo. Ya he salvado ya 10. Aparte es una responsabilidad. ¿Cómo vas a coger tú? Pero yo ¿cómo voy a poder salvar a nadie? Yo no puedo acompañar en el proceso. Pero es muy importante que no tenga la idea de que la enfermedad está fuera, porque eso nos aleja de nosotros mismos, nos aliena y nos rompe la vinculación con nosotros mismos. A ver, veamos. Cuando nosotros rompemos la vinculación con nosotros mismos, caemos en esta visión mecanicista y reduccionista en el que parecemos que estamos hechos a trozos y además nos convertimos en un extraños para nosotros mismos. Esta medicina que nada que tiene que ver el ojo con la rodilla, dice, bueno, doctor, y a la vez que me duele la rodilla, por la noche me dan punzadas en el ojo. Dice, bueno, eso tienes que decir al oftalmólogo. Dice, ya, pero es que es justo cuando me duele la rodilla. Ah, casualidad. Sí, y también tengo picor, eso al dermatólogo. Es como un taller mecánico. Un compañero mío, que era muy simpático, una vez le oí decir yo esto, que dije, qué barbaridad. Porque dijo una señora, no, me duelen mucho los ojos y veo menos. Dijo, a ver señora, esto está usted en los bajos. ¿Sabe usted lo que son los bajos? Un taller. Los bajos, uno se mete así el mecánico, sí, pues está en los bajos. Tiene un problema de faros. Lo dijo así. Es así exactamente cómo se aborda, cómo se ve. Eso no es mío. Más se suele decir, no, eso no es mío. Lo mío es el útero y la vagina. Ya te duele más arriba, 1 centímetro más arriba, eso es, y a la derecha, ya eso es el hígado, ya no. Eso ya no es mío. Eso tienes que ir a la 3ª planta. A la planta de caballeros está usted en el de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es saber qué es lo digno de curar, que decía Hahnemann. ¿Qué es lo digno de curar? Pues lo digno de curar es un conflicto biológico, que es más allá que emocional, ¿eh? A ver si soy capaz de explicarlo bien. Un conflicto vivencial que tenemos que solucionar. Y parafraseando a Jung, quiero que todo esto quede dentro de este marco, que quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Para hablar del sentido biológico de la enfermedad, os voy a dar ahora unos datos que vienen de las neurociencias, es decir, esta nueva esfera de conocimiento fantástica que nos está aportando tanta luz y que está tendiendo tantos puentes entre la medicina convencional y no convencional. Han descubierto los neurocientíficos que, fijaros bien esto, ya quiero que os lo aprendáis. Esto me lo aprendéis bien, para que mañana lo contéis en todos los sitios y en todas las oportunidades que tengáis. 1 minuto de un pensamiento negativo genera 6 horas de recesión. 6 horas, 1 minuto en el sistema inmune. Entonces, fijaros, y 10 horas de pensamientos negativos. Oye, pues son 600 minutos multiplicado por 6. Son 3.000 y pico horas de recesión del sistema inmune. Toda esta historia de ay, qué mal estamos, no hay trabajo, qué fatal, qué mal. Sigue ahí, sigue que mal. Vas a ver cómo te vas a poner mal, de tanto decirlo. Prohibido quejarse. Esto es una cosa muy importante. Porque quejarse es tóxico.
No solamente es que es una vara para el de al lado, que también, porque le intoxicas a él también, pero es que te intoxicas tú. Qué mal, qué mal. Hay la crisis, hay la crisis. Ay, pero bueno, por favor, para. Porque de esta no salimos, ¿eh? Es muy importante no quejarse. Hay un libro que les recomiendo que lo lean. Jean Shinoda Bolan. Las brujas no se quejan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que conseguir construir una mente que sea ilusionada, es decir, que tenga entusiasmo, comprometida, es decir, que lo dé todo, generosa y confiada. Que no esté, esa, ya sé, ahí no te metas, pero bueno, pero qué vida es esta, Porque nosotros tenemos una mente pesimista, desconfiada y no comprometida, es decir, individualista y egoísta. Eso es lo que estamos cultivando y eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Luego, ¿y cómo son de egoístas? Pues como tú. ¿De dónde te crees que le viene al niño todo esto? De lo que se le está dando, lo que están mamando es individualismo feroz, absoluta desconfianza y cero entrega. Y ninguna ilusión. Todo quejarse, mal, qué mal. En el colegio, muy mal. En eso, qué mal. Y las vacaciones, sí, pero mal. Y el trabajo, ¡buah! Qué mal. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos construyendo nosotros? Esto se llama construir la enfermedad. Como os decía, sentirse víctima es un estado muy tóxico. Tenéis que poner una alerta en la cabeza. Y cada vez que estéis 3 minutos, porque en el minuto 1 no os vais a dar cuenta, en el minuto 2 ya va a empezar pi, 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 y en el 3 ya tiene que ponerse la sirena en marcha. Y empecéis a quejaros, fíjate lo que me ha pasado, fíjate, para, que estás entrando en toxicidad total, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que meter en vez del victimismo? Tenemos que meter esta frase en todas nuestras neuronas, y es que no hemos nacido para llevar una existencia miserable, porque el ser víctima es una existencia miserable, sino que hemos nacido para vivir apasionadamente. Así que esta programación quiero que la hagáis todas las noches, como el Jesucito de mi vida. Quiero hablaros de un concepto que ahora mismo está muy de moda y que la primera persona que lo esgrimió fue Santiago Ramón y Cajal, que es el de la neuroplasticidad. ¿Sabéis lo que es la neuroplasticidad? Vamos a ver. A nosotros nos decían que teníamos un número de neuronas fijo y que no se reproducían y que se iban muriendo a lo largo de nuestra existencia solamente por el hecho de cumplir años, con lo cual, si veíamos una persona de 50 ya andaba ya flojo de neuronas, de 70 ni te cuento, de 80 debía tener 2 o 3 ya. Y además, que según el tipo de vida que hacías, se morían antes. Y si eras muy golfo, pues, o muy golfa, las cosas iban mal. Porque igual salías una noche de farra y ya venías a casa con 1 millón de neuronas menos. Y yo recuerdo esto haberlo contado con los colegas después de volver a las 5 de la mañana, como corresponde. Oye, nos hemos debido fundir esta noche unos 3 millones por lo menos. Y a la mañana siguiente, en pleno clavo, pues yo creo que se me están quedando todas... O sea, ya estoy a menos 10.000. Pero tengo una buena noticia que darles, es mentira. Pueden salir de farra. No pasa nada. Yo creo que está mejor, porque en esos vapores etílicos se producen muchas conexiones estupendas y después de pasada la terrible resaca, oye, lo que aprendiste aquella noche, ¿eh? ¿Qué es lo que decía Cajal? Cajal decía, la información va por unos caminos, como una autopista.
va por ahí. Y por ahí va siempre. Pero si de repente nosotros tenemos un cambio de patrón de creencias, ya no puedo ir por ahí. Entonces se abre una autopista nueva. De tal manera que cuanto más abierta es la mente, más autopistas. Y si es una mente muy cerrada, tienes una comarcal. O igual ni siquiera llegas a la comarcal. Estás en una vía de esas de tierra. Pero una mente abierta tiene muchas autopistas y además con puentes, con salidas. Salida no sé dónde, luego se puede entrar aquí. Luego, conecta la AP1 con la A2 y con la F40. Estupendo. Entonces, todo lo que sea abrir la mente, todo lo que sea cuestionarse, todo lo que sea dudar, esculpe nuestro cerebro. Decía Ramón y Cajal, nosotros somos los escultores de nuestro cerebro. Si lo dejamos ahí en pensamiento fijo, va, ¡pum! Llegada Nacional 1, Pamplona, fin. Pero si a lo largo de nuestra vida vamos abriendo posibilidades, vamos cuestionándonos y vamos flexibilizándonos, entonces aparece el fenómeno de la neuroplasticidad. ¿Cómo se puede llegar a la neuroplasticidad? Y Ramón y Cajal decía, es fundamental, las tres P's de Cajal: paciencia, persuasión y perseverancia. Esto es absolutamente imprescindible para que se abran autopistas. Si hay impaciencia, desilusión y no escucha, que es lo contrario de la persuasión, porque es autopersuasión, y hay una mentalidad cortoplacista, es decir, ya no quiero, ya, no sé, ya he empezado con el euskera, pero lo voy a dejar, muy difícil. ¿Pero qué has hecho? Oh, mayada, no quiero más. Pues no digas que lo vas a hacer. Porque fijaros también cómo funciona el cerebro. Decía Ramón y Cajal, cuando diga voy a hacer algo, yo esto se lo digo a muchos jóvenes, en la consulta. Cuando diga voy a hacer algo, hágalo. Y si no, no lo digas. Voy a aprender ruso. Bueno, pues piénsatelo muy bien, porque tienes que aprender ruso y si no, no lo digas. Haz otro enunciado, por ejemplo, me gustaría aprender ruso. Ah, pues mira, qué bien, te gustaría aprender ruso. En algún momento de mi vida aprenderé ruso. En algún momento de mi vida me gustaría aprender ruso. Oh, qué bonito el ruso, eso no compromete. Pero ¿voy a aprender ruso? Ya te estás comprando los libros. Porque todo el cerebro se dispone para aprender el ruso. Porque hay un montón de energía que se pone en marcha para conseguir ese objetivo. Así que eso de voy a hacer baloncesto, luego ya no voy a hacer yoga, luego no voy, eso destruye. ¿Sí? Fijaros lo que decía Ramón y Cajal. Si no lo haces, si dices que lo vas a hacer y luego no lo haces, esto se llama ahora, en moderno, procrastinar, que es no tener perseverancia o posponer. Y eso destruye el cerebro. Decía, está usted colaborando a la propia destrucción, está usted colaborando a la propia desestructuración. Es una falta de respeto a sí mismo, ya que alteramos físicamente el cerebro. Y no hay que olvidar que el mayor potencial que tenemos es la conciencia. Bien, con estas bases vamos a ver cómo se plantea Hammer la enfermedad. Y dice, la enfermedad ocurre es en el territorio biológico y tiene que ver con que en un momento determinado de nuestra vida se produce un impacto que es sorpresivo,
Es decir, es de repente. Si yo veo que hay lluvia, está el cielo gris y llevo el paraguas y llueve, pues no me coge de improviso. Digo, ya sabe yo que va a llover. Mira, he venido con el paraguas. Entonces, si tú sabes que está acechando una situación delicada, pero ya lo sabes, por muy dramática que sea, no te pilla. El problema es que tiene que ser, te coge por sorpresa, como esas galernas que se levantan tantas veces en la playa. Estás ahí un calorazo, de repente, no te da tiempo ni a coger la toalla. Es factor sorpresa, primera cosa. Segunda cosa, segunda ley de Hammer. Se vive en silencio, en soledad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se lo cuento a nadie? Claro, pero que no te lo cuentas ni a ti. Porque si yo te digo, fíjate lo que me ha pasado, qué disgusto tengo, no se lo digas a nadie, pues ya lo he contado. Y si yo me digo a mí misma, anda, que desde luego tengo qué agobio, pero me lo digo a mí misma, me entero que me está pasando, yo estoy preocupada, no lo cuento, no lo digo, no estoy todo el rato quejándome, pero yo sé. Entonces no es nada. Es decir, es que no me entero ni yo. Es más, si me preguntan, digo, no, bien, muy bien, estupendamente, no me importó nada. Tercera ley. El cerebro ocurre en 3 niveles. En la psique, en el cerebro y en un órgano. A la vez, es como, coge 3, es como una flecha que se abre y da a la psique, al cerebro y al órgano. ¿Y por qué? Pues porque el cerebro humano no es capaz de solucionar ese tema. El humano, el del 4.º piso. Y entonces lo que hace, porque es algo que compromete la supervivencia, está vivido dramáticamente. Y entonces se tiene que encargar otro cerebro. El uno, el del piso de abajo, el segundo o el tercero. Y esos cerebros no son inteligentes, hacen lo que pueden. Por ejemplo, una mujer no tiene hijos. A ella le gustaría tener hijos. Como todas las hembras. Tiene una orden biológica de supervivencia de especie. Por la razón que sea, no los tiene. Pero ella lo vive dramáticamente. Pero no es consciente. Pero no es consciente. Ella dice, uy, no, yo estoy muy contenta. Y de repente coge la situación, coge el mando, un cerebro mamífero, que es el que está en el 3.er piso, y manda una orden, que crezca un mioma. Ya está embarazada. No está embarazada, si lo que le ha crecido es un tumor benigno, pero le ha crecido. Pero ya está. Ya lo ha solucionado. ¿Entendéis? Entonces, para curar el mioma, ¿qué hacemos? Lo operamos, le quitamos, le damos hormonas o le preguntamos, háblame de tu maternidad. ¿Sí? Acordaros, en silencio, de repente, vivido dramáticamente y 3 niveles, a la vez, simultáneamente. Cerebro, psique y órgano. Entonces, la enfermedad, decía Jung, es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. No es una te ha tocado, no es una mala suerte, no es una lotería, no es un castigo de Dios, no te lo han contagiado, no. Es algo para salir para adelante, es un esfuerzo, es una solución. Dice, joder, pues vaya solución si tiene un cáncer de cerebro. Bueno, pero es que, ¿qué es mejor? ¿Un cáncer de cerebro o que se tire por la ventana? Para él, pues mira, se tira por la ventana, se tira en un segundo. Con un cáncer de cerebro tiene un año para organizar
igual las cosas y además se puede curar, sobre todo si sigue este método. Y además, si se muere, todo el mundo se va a quedar mucho más tranquilo que si se tira por la ventana, ¿sí o no? Tenemos que ver la enfermedad desde otro ángulo. Y la vida y la muerte. Que tenemos pánico a la muerte y nos vamos a morir todos los que estamos en este aula, sin lugar a dudas. No tengáis ninguna duda, que vais a palmar seguro. Entonces, la descodificación biológica es una hipótesis, por supuesto. Lo que busca son los códigos de la naturaleza para estudiarlos y para poder actuar sobre ellos. Porque la enfermedad tiene un sentido biológico. Y donde nos lleva la biodescodificación, ese es el lugar oculto donde está inscrito el drama. Y a eso le llamamos resentir. Bioshock es como le llama la escuela francesa a lo que hemos contado de simultáneo, de repente y vivido en soledad. Es un impacto que aparece de repente, dramático para el paciente, vivido en soledad, imprevisto, ya hemos dicho, y sin solución. Entonces la solución es la enfermedad. Entonces, el Bioshock es como un CD donde está codificada toda esta información. Lo más importante es que este suceso no a todo el mundo le va a producir una enfermedad. Por ejemplo, antes había menos cánceres de mama, ¿verdad? Ahora hay muchísimos. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando medicina, 1 de cada 50 mujeres va a padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida. Cuando estaba en primero. Cuando estaba en sexto, 1 de cada 30 mujeres va a padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida. Cuando estaba haciendo la especialidad, 1 de cada 20 mujeres va a padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida. 1 de cada 10. Ahora estamos en 1 de cada 7. O sea, te ha tocado. No, a ti. Porque, los hombres también tienen cáncer de mama. Te tocó. Rarito, pero te tocó. ¿Es así? No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto? Bueno, fumar. Ya hablaremos del fumar, ¿eh? Todo el tabaco. No. ¿El agua está contaminada? Pues sí, está todo hecho una mierda, no hay ninguna duda. Comemos mal, nos relacionamos peor. Estamos todos intoxicados entre lo que comemos, lo que respiramos, las relaciones, todo es tóxico. Nosotros con nosotros mismos, todo tóxico. Pero, fijaros, mama derecha y mama izquierda. En la época de mi abuela, que tenían 10 hijos y 12 hijos, si un hijo se iba a estudiar a la capital, por ejemplo, y escribía una carta al mes, los que eran muy majos, otros una carta cada 3 meses, sí o sí. Los que se iban de pastores a Argentina o a Ohio, ¿cuántas veces creían que escribían al Baserri? Querida Amacho. Igual nunca. Sí o sí. Entonces, la madre que llevaba ahí, pues no sé, de Josean, desde hace 2 años, han estado ahora unos de aquí de Azpeitia, le han visto, y que está de lo más bien. Oye, qué alegría me ha llevado, ¿no? ¿Os imagináis una madre de ahora que lleva 2 años sin saber de su hijo? ¿A que no? Le da un parrús. ¿Sabéis lo que le da? Un cáncer de mama. ¿Sabéis por qué? Porque en su creencia está que seguro que le pasa algo porque me tenía que llamar. Llamar, mandar un WhatsApp, algo, llama. Cuanto más tecnología tenemos, más angustia. Yo ahora mismo estoy todo el día mirando el WhatsApp a ver si... Ay, Maya no me ha dicho nada. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá pasado? Claro, yo la primera, ¿eh?
Y me quiero dar cuenta para que no me salga. Soy consciente. Pero vamos, por el hecho de ser consciente sigo igual, ¿eh? Por lo menos no me da el cáncer. Y le digo, tía, ya te estás pasando. Pero soy consciente de... ¿eh? Porque el cáncer de mama tiene que ver con un conflicto en el nido, tiene que ver con el segundo cerebro, que tiene que ver con la protección, y es, no soy capaz de proteger a mi hija adecuadamente. Eso nunca lo pensaba la casera que había mandado al hijo con el cuñado a Ohio. Decía, pues muy bien está, se fue allí con las ovejas y parece ser que están a gusto. En Navidades, ya, fue Navidades, ¿no? Fermín, sí, en Navidades supimos de él por unos de aquí del pueblo que fueron y que estaba muy contento. Ya está. 6 meses. Nosotros, yo tengo una paciente con un cáncer de mama. Os voy a contar la historia. Como no se puede contar el nombre, pero el caso sí. Le pregunté, ¿qué te ha pasado? Mama izquierda, con tu hija, con tu hijo. Ah, con mi hijo nada. Y con tu hija nada. Ah, siempre es eso, ¿eh? Nada. Bueno, pues tú me contarás. No, nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy bien no. Porque si no, ¿eso de dónde? Viene de ahí. También puede ser una hija simbólica. Ojo, que eso también os voy a contar. O puede ser su madre, que le trata como una hija. O su marido. Porque el cerebro no entiende, ¿eh? O sea, tú a tu marido le tratas como un hijo y el cerebro piensa que tiene 3 hijos. Y de repente le dices, Pepe, ponte la bufanda, que hace frío. ¿Has ido a Hacienda? No, haz el favor. Es decir, lo está tratando como un hijo. Luego el Pepe dice, me voy a pasar unas vacaciones en Nepal que tenía ganas. ¡Oh! ¿Pero cómo puedes hacerme esto? Pues porque es tu hijo. Y los hijos hacen esas cosas. Y si no, haberlo tenido de igual. ¿Y cómo se hace eso? Uy, está más difícil ahora que ni sé. Eso es ya. Pero eso es para cursos superiores. Pero entérate que tienes 3 hijos. Pero no. Él no era su hijo. No tenía nada, no. Y pues entonces tienen que ser tus hijos biológicos, uno de los dos. Dice, bueno, no sé, igual será que le hacían a la niña moving. A ver, cuéntame. Pues le hacía moving. ¡Buah! Y de repente al contarlo empieza a llorar. ¿Qué años tenía tu hija? Bueno, ahora tiene 16. ¿Esto con cuánto pasó? Con 13. ¿Y cómo fue? Pues nada. Le hacían moving y se reían de ella y la filmaban en el móvil, luego se lo pasaban y en el Twitter, pues lo que hacen estas historias perversas que hacen los adolescentes, que ahora como tienen tecnología, pues son más sofisticadas. Y luego le dijeron, ya no eres de la cuadrilla. Y la otra, ¿eh? Y entonces la madre lo vivió dramáticamente. Esto una mujer de antes le dice que me han echado de la cuadrilla. ¿Qué le diría una mujer de la edad de mi abuela? Que me han dejado de la cuadrilla. ¿Y tú qué les has dicho a ellas? Yo, nada, pues mira, espabila. Pues o búscate otras o espabila. A mí déjame de tonterías que estoy muy ocupada, sí o sí. Y me han pegado. ¿Y tú qué has hecho? Nada, pues aprende a defenderte. Pégales tú. ¿No? Y si se pone muy pesada, hazte 2 tortas para que tengas encima otra razón para llorar. Flash, flash. Ya tienes 2. Hombre, a mí se me lo han hecho, ¿eh? No tenemos que ir al Pleistoceno. ¿Por qué lloras? Ya sabes por qué lloras. Desde luego, no era muy pedagógico, pero no le salía cáncer de mama, ¿eh? Izquierda. No lo vivían. No había una creencia que subyace ahora mismo en las mujeres de mi generación de que si no haces todo eres una mala madre. Estás fallando. Yo no creo que mi abuela se planteaba si era buena madre o mal. Era. Eso de seré buena madre o seré mala madre. A ver, 5 puntos en contra, 6 a favor. Ay, aquel día le dije, me tienes harta. Ay, ahí me he quitado ya 7 puntos. ¿O en qué lío me metí yo el día que te traje? Ay, ¿cómo podía decirle eso? Pero había otra historia.
No era ese el tema, había otro tema. Y era que su marido, que era profesor de otra Icastola, había ido a hablar, por indicación de ella, a la Icastola de la niña para enterarse de ver qué pasaba, y en vez de defender a la niña, se puso ahí a contemporizar con los profesores, de bueno, ya sabes, bah, y entonces ella se sintió ahí traicionada, que él no había sacado la cara por su hija y que ella no se la había dicho a él con suficiente presión como no saques la cara por nuestra hija, cambio la cerradura y no entras en esta casa, por ejemplo. Ese fue el caso de mamá. O sea, lo importante es la creencia. Si a mí me parece que eso no es importante, a mí no me hace nada. Digo, pues vaya. En la época de mi abuela, ya no es virgen. ¡Ah! ¡Adiós! Una creencia. Eso nos iba a llevar a un gran problema. Pero ahora no. Ahora todo lo contrario. Fíjate, tengo 25 años y sigo virgen. ¡Qué horror! Y ahí se puede enfermar. Entonces, el bioshock lo que genera es un resentir preciso, y se acompaña con toda la información que entra por los canales, es decir, la luz, el oído, el olfato, y entonces nosotros podemos llegar a esa situación desde otro momento y se activa. Es decir, porque eso queda en la memoria. A lo mejor la primera vez no pasa nada, pero la segunda o la tercera que pase algo parecido, ¡pum!, es cuando estalla, como la traca de los fuegos artificiales. Cuando nosotros vamos a intentar descodificar un conflicto biológico, lo que hacemos es la biodiana. ¿Qué es eso de la biodiana? Es un recurso, es una herramienta que nos lleva desde la periferia hasta el centro al que queremos llegar, que es donde está el resentir, que es el sufrimiento que subyace al bioshock. ¿Y cómo es esa biodiana? En la parte más superficial tenemos los hechos. Por ejemplo, me llevé un disgusto cuando la niña me dijo que la habían echado de la cuadrilla y que le habían colgado un vídeo en Twitter. Me llevé un disgusto. Eso es el hecho. Eso fue así, pasó eso. ¿A la niña le echaron de la cuadrilla? Sí. ¿La pusieron en Twitter? Sí. ¿La madre se disgustó? Sí. Vale. Debajo de eso, que es un hecho objetivo, viene el pensamiento. ¿Qué pensé yo? Pensé, vaya niñas más maleducadas, ¿y dónde vamos a parar en esta sociedad que ni siquiera tienen sensibilidad para poder tener respeto por sus compañeras? Eso es un pensamiento. Después viene el sentimiento, en una esfera más interior, como las capas de una cebolla. Esperar un momento que se me ha ido. Y viene el sentimiento. El sentimiento es un pensamiento más una emoción. El pensamiento es vaya niñas más maleducadas. La emoción, el sentimiento va con una carga emocional. Es ese pensamiento y qué rabia me da. Las cogería de verdad y las cogía de los pelos y las hacía. Un sentimiento de injusticia, un sentimiento de culpa, un sentimiento de paz. Es un pensamiento más una emoción. ¿Y debajo qué está? La emoción. Bueno, cuando llegamos a la emoción, ¿hemos llegado ya? No, estamos en la emoción. ¿Qué vamos a encontrarnos ahí? Pues la rabia, el miedo, la pena, la alegría. ¿Y debajo de la emoción qué hay? Debajo de la emoción está la sensación. La sensación es corporal. Frío, calor, presión, escalofríos, temblor, sensación de mareo. Es el cuerpo el que está hablando.
Y si vamos más abajo, ya, cuando llegamos a la sensación, estamos yendo ya muy abajo, ¿eh? Y si profundizamos un poquito más, debajo de la sensación está el resentir. Cuando llegamos al resentir, estamos llegando al núcleo del bioshock, aquello que generó la enfermedad por la que nos está consultando. Dice, el resentir siempre está por debajo de la sensación. Y lo que hace el terapeuta es llegar a abrir esa puerta, es el abracadabra que se abre. Es una cosa concreta, ¿eh? No es, ay, no, es algo muy concreto. Es algo que ocurrió en el espacio y en el tiempo y que tiene que ver con una manera, con una creencia, con una manera individual de cómo lo vive el paciente. Y es la verdad del paciente. La biodiana sería así. Mirar del exterior al interior. Está la vivencia interior, que es el resentir, y entonces está la acción, los hechos, que es lo más superficial, que es el azul. Luego está el lila, que serían los pensamientos. Luego está el verde, que serían los sentimientos. Luego está el amarillo, que serían las emociones. Y luego estaría así rosa palo, que sería la sensación. Y en el centro está el resentir. Y acordaros que nosotros tenemos que ir desde esta diana, tenemos que ir a buscar otros conflictos con un resentir semejante que se han dado a lo largo del tiempo. Aquí tuvo la primera vez, tenía 2 años. Aquí la segunda vez, tenía 8. Aquí 12. Aquí tiene 19. Es la 4ª vez. Aquí ha generado un conflicto biológico. Aquí se quedó grabado, pero no se expresó. Pero ahora sí, utilizamos la vía biológica, la enfermedad, para poder llegar al programante. Cuando llegamos al programante es cuando se ha producido la sanación. Estamos hablando del inconsciente biológico, que es el que gobierna. Porque cuerpo y cerebro están constantemente, permanentemente en relación. Y siempre el inconsciente tiene su lenguaje propio, porque lo que hace es asociarlo a un resentir y a una representación. Entonces, cuando resulta que no tiene recursos el individuo para poder solucionar el tema, lo que hace es hacer una adaptación biológica de supervivencia que lo hace produciendo una enfermedad. Entonces, las enfermedades son adaptaciones de supervivencia. Y aquí os traigo el cerebro, que ya dijo McLaughlin que era triuno, pero ahora se ha visto que no son 3, que son 4. Mirad, primero quiero que veáis la parte rosa. Ese cerebro es el reptiliano. Ese es el que tienen los reptiles y los peces. Eso tiene que ver con la supervivencia. ¿Qué funciones creéis que están ahí, en el rosa? Respirar. No, moverse. No, porque tú no te mueves y vives. Es algo que como no lo hagas te mueres. Si respiras, vives. Estate sin respirar un poquitito hasta que yo te diga y verás. No. Más sencillo. A ver. Comer, claro. Comer. Respirar, comer. ¿Qué más? Dormir, claro. ¿Qué más? Eliminar. Pipí y caca. Pis, caca. Respirar. Comer. Dormir. Eso es los órganos de ese cerebro, estar ahí. Por eso cuando nos viene una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria,
¿En qué cerebro creéis que está el conflicto? Ahí. ¿Qué creéis? Que se le quita diciendo, ay chica, pero si estás monísima. ¿Para qué quieres adelgazar? Te mira y dice, esta tía es idiota. Porque ella no quiere adelgazar. Él tiene otro conflicto. Que es de este orden, tiene que ver con sobrevivir. ¿Por qué son tan difíciles de curar los trastornos alimenticios? Pues porque tienen que ver con la supervivencia. Porque detrás de un trastorno alimentario hay una historia de no sé si me merece la pena vivir. ¿Por qué necesitan una atención psiquiátrica de tanto tiempo? Pues si se quita con una dieta, oye, pues pon una dieta baja. Y que esté un poco delgadita para que se vea mona. Si no es eso, si no es de me veo mona y que si se ve delgada, que se gorda, es un rollo patatero todo eso. No es eso. Es supervivencia. Y una obesidad, está aquí también, ¿eh? ¿Por qué creéis que nos cuesta tanto a las gordas adelgazar? Bueno, ya adelgazamos y luego engordamos otra vez. Pues tenemos una orden de engordar. Engorda. Entonces dices, bueno, ve a comer vainas y zumo de puerros. A ver qué pasa. Bueno, pues adelgazas, pero luego vas un día y te comes vainas con patatas, o sea, con una patata y un poquito de aceite, ¡zas! Engorde, pero no es posible, es posible. ¿Por qué? Porque la orden del cerebro se engorda. ¿Por qué? Porque ¿para qué dice el cerebro engorda? ¿Qué está intentando compensar? Protección, sí. Entonces, si tiene que protegerse, ¿qué pasa? ¿Por qué se tiene que proteger? No, el miedo es una emoción, está arriba. Estamos hablando de biológico, Biología. Hay una amenaza. Hay una amenaza. ¿De qué índole? Ajá. Hay una pérdida. Ha tenido una pérdida muy grande. Y necesita incorporar. Murió su madre y engordó. Perdió a sus hermanos y engordó. Está compensando la pérdida. Otras, perdió a su padre y adelgazó también. Porque da igual engordar que adelgazar. El caso es porque puede ser goma o tintero. Te borras del mapa o ocupas más espacio. Y si yo engordo, se me ve también, ¿no? Por ejemplo, a ver, a mí se me ve. Oye, ¿está Chus ahí? Pues claro, no tienes que mirarme, mira. Estoy. Y cuando era delgada no se me veía. ¿Y si yo necesito que se me vea? ¿Y si necesito no ser agredida? Pues así tengo más fuerza. Ten cuidado que te pego un bofetón que te tumbo. ¿Y si de paso que te doy un poco más de... como los gatos cuando se quieren defender, hacen... se ponen grandes. Se engordan con todos los pelos. Para que parezcan algo. Entonces eso nos habla de una vulnerabilidad interior, ¿sí? Todo eso está en ese cerebro. ¿Y qué más? La supervivencia de especie. Aquí está el pulmón. Entonces, ¿el cáncer de pulmón? ¿Dónde creéis que está? ¿En el tabaco o aquí? Está aquí. ¿Y por qué fumamos? En vez de decir es malo el tabaco, bueno, sí, vale, es malo, pero ¿por qué no preguntamos el porqué de las cosas? ¿Cuántos de los que están aquí presentes son fumadores aunque no fumen? Que levanten la mano. Los demás no habéis fumado nunca, No, es que, perdonad. Los que, eso de yo fui fumador no vale, Si fumaste, eres fumador. Nada más que no estás en activo. Es como los alcohólicos. Yo era alcohólico, no problema. Tú eres alcohólico, nada más que no bebes. Entonces, ¿cuántos fumadores tenemos en esta sala? Bien. A ver, tú no. Nunca fuiste fumador.
Tú tampoco. 2. A ver, ¿alguien más? 3. 4. 4 de 26. Bueno. Independientemente de que ya no fumemos, somos fumadores. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué fumabais? ¿Para qué fumaban? ¿Para qué? ¿Sois conscientes de para qué fumabais? Ah, interesante, va por ahí. ¿Para llenar qué? Una necesidad oral. Pues entonces te pones un chupachú y ya está. Pero no se quita, ¿eh? ¿Tapar las carencias de qué? Estamos hablando de supervivencia. Entonces, carencias afectivas aquí no hay, ¿eh? Porque estamos en el cerebro reptiliano. Yo no conozco a ninguna lagartija que vaya al psicoanalista. Somos una lagartija. Fumamos con nuestro cerebro de pez guión lagartija. ¿Para no comer? No. Ahí. ¿Qué le he dicho? Para meter oxígeno. Cuando, a ver, hacer como que fumáis. Otra vez. ¿Cómo fumabais cuando fumabais con ganas? Qué bueno era eso, ¿eh? Meter aire y sacarlo. Respirar a pleno pulmón. Eso es el fumar. ¿En qué circunstancias fumabais? Cuando estabais nerviosos, aire. Cuando estabais muy agobiados. Y que aire. ¿Eh? Ah, ya está, ya soy otro. Algunos nada más de levantarse porque la existencia miserable no había apenas... Aire para mí, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo dejé de fumar la última vez y ya fue la definitiva, estuve durante 5 años fumando un cigarro. Solo uno. Y tenía yo una teoría que, vamos, me la había reforzado para poder creérmela, que era, yo no soy fumadora. Porque yo me tomo de vez en cuando un par de vinos y no soy alcohólica. A ver, ¿tú te crees que si yo me he tomado en toda la semana 2 vinos soy una alcohólica? No. Un cigarro, sin ser fumadora, por favor. Yo fumo por placer. Fumaba después de haber acabado la jornada laboral y familiar. O sea, cuando ya todos estaban en la cama, los platos fregados, el día terminado, y hacía un rito que sí, no cogía ni el teléfono, se me llamaban en ese momento, porque era como mi momento. Entonces, nada, ni tele ni nada para poder vivirlo. Entonces cogía el cigarro, lo olía, qué rico, ya me gustaba desde que abría el paquete. Empezaba a coger, y era un ritual. Ya. Entonces era... Qué gusto. Yo no soy drogadicta. Hasta que un día no había. Y yo vivo en el monte. Empecé a buscar el cigarro como una posesa, por todos los abrigos. A ver, no aparecía. Entonces fui así de cabeza a un cenicero en el que había una colilla ahí que quedó de algún día, entonces lo enderecé y empecé ahí, estaba asqueroso, pero no tenía suficiente. Eran las 2 de la mañana. Estaba en pijama. Porque yo fumaba en pijama para luego después de eso ya irme a la cama, claro. Era como, qué bien a la cama. Para los dientes, qué gusto me he quedado. Y me puse las botas encima del pijama, una gabardina y una bufanda y me fui de esa guisa a comprar tabaco, que fíjate si me para la archaña y me ve en pijama. O sea, me sacan cantares en el pueblo. Aquí nos va a usar la chusa en pijama. La pillaron en pijama en el Chanela. Yo en el Chanela de repente tuve que entrar al Chanela, que es un bar de chavales de 13 años, porque no encontraba tabaco en ningún lado. Y allí dándole, aporreando la máquina. La imagen era horrorosa. Y dije, chusa, estás colgada, de un cigarro. Estás.
necesitas oxígeno. Al acabar el día necesitas un chute de oxígeno. ¡Ah! ¡Por Dios, qué día! ¡Qué horror! Menos mal que estoy yo conmigo, con mi mismez, respirando, que si no la palmo. Entonces, ¿el cáncer de pulmón da por el tabaco? No, el cáncer de pulmón da porque esa persona tiene una sensación que le falta la vida, que le falta el aire. Y sobre todo, si tiene un conflicto de miedo a la muerte, lo tiene. Fume o no, porque el pulmón tiene que ver, miedo a la muerte tenemos todo, pero esto es una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte así, pasando por encima de él. Segundo cerebro. Aquí tenemos al pajarito. Mirad, el pajarito incorpora el rojo. Esa cosita así, churrut roja que llega hasta arriba, no sé si la veis. Bueno, la verde también pertenece al reptiliano, que es la amígdala. O sea, el reptiliano es el rosa más la verde. Y el del pájaro es el rosa, la verde y lo rojo. Ese churrut que hay aquí, a ver si aquí lo veo, aquí. Ah, pues no se ve mi dedo. Bueno, lo veis, ¿no? Donde está la flecha hay así justo una cosita más el cerebelo. Eso lo tienen los pájaros. ¿Y eso para qué sirve? Pues ese es el cerebro de la protección. Entonces, porque lo que hacen los pájaros es un instinto de protección, además del de supervivencia. En el de supervivencia no os he dicho que está también la supervivencia de especie. O sea, cuando te quedas embarazada te quedas con el de abajo. Y cuando hay una esterilidad hay que buscar ahí. No hay que buscar arriba. La reproducción está en el rosa, el de la supervivencia, ¿vale? ¿Y el pájaro qué hace? Proteger. No solamente pone huevos la hembra con el cerebro 1, pero el nido lo hace con el cerebro 2. Y el padre, cuando le acompañan al pollito en el primer vuelo, está en el cerebro 2. Porque los peces no se quedan esperando en Orio a ver si nacen. Ponen los huevos y se largan otra vez. El que sale, sale, y el que no, pues allá mí. No tienen protección. Ese cerebro no está desarrollado en los reptiles ni en los peces. Mamá dinosauria haciendo así con el huevito es mentira. Pero los pájaros sí. Y nosotros, cuando protegemos a nuestro niño, lo hacemos con ese cerebro. Cuando le damos teta, lo hacemos con ese cerebro. Cuando le metemos en la cama con nosotros, lo hacemos con ese cerebro. ¿Sabéis cuánto tiempo está en brazos una cría de chimpancé en brazos de su madre? ¿Cuánto tiempo? Andar enseguida. 21 meses. Sin ponerle en el suelo. Lo lleva en brazos. ¿Por aquí? ¿Pam? Aquí tenemos que escuchar cosas como: no le cojas en brazos, que se va a acostumbrar. Pues claro, se tiene que acostumbrar en brazos. Todo el rato soltando a la cría. Cógela, contacto, somos mamíferos. Este es el cerebro del contacto. Entonces, ¿qué órganos van a estar? Protección y contacto. La piel. Más. Protección. Las mamas. No. Los brazos tienen hueso, tienen órganos. El peritoneo, que recubre todo el abdomen. El pericardio, que recubre el corazón. La pleura, que recubre los pulmones. Esos son. Y los linfocitos, los órganos de la defensa. La chaña, la fórmula blanca,
los leucocitos, los linfocitos, los monocitos. Entonces, una leucemia, ¿de qué nos habla? ¿Qué tenemos que preguntarle a una persona que tiene una leucemia linfocítica aguda, que tiene muchos linfocitos, o un linfoma? ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Quién te ha agredido? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha agredido? ¿O qué te ha pasado que no te has podido defender? ¿Qué te ha pasado que no has podido protegerte? ¿Sí? Sale, ¿eh? Sale siempre. Es como, Sí, sí. Un conflicto de desprotección. ¿Sí? Bueno, tercer cerebro. Estamos en el límbico, estamos en el mamífero, y ahí tiene que ver con las emociones. Y tiene que ver con me mido con los demás. Ahora es Bambi y sus amigos. Me mido, yo puedo, me desplazo, me muevo. Entonces, ¿qué órganos van a estar allí? El locomotor. Y además, con eso me doy cuenta si soy válido o no, ¿verdad? Entonces, cuando hay un conflicto de huesos, siempre, en cualquier enfermedad de huesos, va a ser un conflicto de desvalorización. No valgo lo suficiente. No tengo valía. Autoestima baja. ¿Y qué más? Las células rojas de la sangre, que son las que llevan el oxígeno a todos los sitios. Me muevo. Es actividad, me muevo. Resuelvo. ¿Y si no resuelvo? Pues me enfermo. Tengo un dolor cervical, creo que es de que he dormido mal. Por favor. Tienes un dolor cervical, te has dormido mal, te pones un poquito así, te haces así, con la ducha de agua caliente y se te quita. No se me quita, llevo 20 días. Bueno, pues entonces no es de que has dormido mal. Es que tienes un conflicto de desvalorización. Bueno, es que tengo una oposición ahora y estoy muy insegura. Vale. Pues cuando saques la oposición se te va a quitar solo. ¿Y la cadera? ¿La cadera para qué sirve? Para moverse. Pero también fijaros lo que hace la cadera. ¿Cómo luchan los luchadores de sumo? Así, ¿verdad? ¿Qué hacen los del karate cuando dan maguasis? Es decir, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con los desplazamientos, tiene que ver con la oposición. No la oposición, quiero decir, oponerme a alguien. ¿Y si yo a gusto le diera una patada en el culo a alguien? No puedo. No puedo porque pues no le puedo dar una patada en el culo, es mi vecina. Desde luego que tiene un perro que me tiene la cabeza así. Le da una patada en el culo al perro y a ella también, que iban volando. Pero no puedo, tengo que decirle, ¿qué tal, Andone? Qué bien, ¡ay, qué mono el perro! Cuanto más haga eso, más dolor de cadera. Y luego, pues fíjate que tengo una ciática. ¿Cómo se resuelve esto? Como el cerebro, lo virtual, lo real y lo simbólico es lo mismo, si yo me imagino dándole una patada en el culo, así, en cámara lenta a la vecina, oye, pues parece que tengo mejor. Y de verdad, que mejora. Hombre, lo mejor sería matarla. Pero claro, eso no te das cuenta, porque desencadenaría otros conflictos. Así que, por lo menos date cuenta, cuando cojones, es que lo cojoría. Otra cosa sería no tener ese problema y vivir al perro, pues oye, pues porque no va a estar ahí el perro, pues que ladre, Pues no dejas que entre Rajoy en tu casa por la tele. Es peor. Bueno, ahí tenemos el tercer cerebro, que es el amarillo, y ahora tenemos el cuarto cerebro, el humano. El humano es, bueno, hemos dicho que este era el primero,
Este era el segundo. Por ejemplo, un problema en el segundo. Un ejemplo. Tenemos un niño con una dermatitis. ¿Qué es? ¿Qué preguntamos? Un bebé de 6 meses tiene una dermatitis. Tiene un tema de contacto. Le tocas al niño, ¿dónde duerme el niño? ¿Le coges en brazos? ¿Y si duerme conmigo? Tenemos que saber si se ha separado de la madre. Porque igual está con la madre, pero menos cuando la madre se va a trabajar, que se va a una guardería. Dermatitis después de la guardería. Bronquiolitis después de la guardería. ¿Qué os creéis? ¿Que son de los viruses y de las bacterias? Por favor, que las guarderías están muy limpias, más que tu casa. Y además, la gente que trabaja es súper maja. Pero escucha que ese niño no quiere estar allí. Que está en su casa, con su madre. ¿Y entonces qué hace? Bioshock, impacto, se lo come con patatas. Incluso va contento, diciendo, ¡agur! Ese que hace así, es para pringar. El que monta en pollo no le pasa nada. ¡No quiero ir! ¡Este no hay jun! Ese no se va a enfermar. Pero el de, ¡agur! Dice, uy, va de contento. ¡Uy, cómo va! Contenta te quedas tú de ver que hace así. Pero luego bronquiolitis una tras otra, ¿no? Bronquiolitis, los bronquios, viene de bronca. Tiene rabia, le falta el aire y tiene rabia. Es todo el asma, Bueno. Pleura, ya hemos dicho. Tercer cerebro, ya hemos visto. Y por último, vamos a ver. Dios mío, no. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que incorpora el cuarto cerebro? Me comunico, me relaciono, hago instrumentos, creo cosas. Los conflictos son modernos, son conflictos de relación, son conflictos de sociedad, de vivir en comunidad, son conflictos de territorio. Y están todos los miedos a que me quiten el territorio, a que me has abandonado, me has dejado, pasas de mí, aquí está todo, ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Ahí está la otra piel, la epidermis, los sentidos, la vejiga, el ano, la tiroides, la vesícula biliar, las coronarias, los bronquios, la retina, todo eso está en ese cerebro. Muy bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos un infarto de miocardio, ¿de qué cerebro es? Neocortes. De neocortes. Muy bien. ¿Y el conflicto de qué es? Tú lo sabes todo ya, Hombre. ¿El conflicto de qué es? Territorio. Es territorio. Para un lobo, lo tiene claro, le echan de la manada, ya no es el macho alfa. ¿Se puede quedar o se puede ir? De las dos maneras tiene un conflicto de territorio. Pero aquí, ¿cuál es el territorio para un macho diestro? El trabajo. No, la casa es más para las mujeres. Es el trabajo. Un hombre pierde la casa. Un hombre que está en masculino, porque puede ser un hombre que está en el hemisferio femenino, que no tiene que ver nada con la homosexualidad, sino que sea más femenino. Quiere decir que ante el conflicto se bloquea, huye o desaparece. Pero en el otro hemisferio confronta y ataca. Entonces, un territorio, cuando se pierde, si no se pierde no pasa nada, pero cuando se pierde genera un infarto de miocardio. Y el sentido biológico que tiene es,
hacer una úlcera dentro de la arteria coronaria, aumentarla para que llegue más sangre para poder luchar con el adversario. Es el sentido biológico, lo que pasa que ya os he dicho que es una orden de un cerebro que es un cerebro menos evolucionado y da unas soluciones que no son estupendas, pero es la solución que ve más adecuada, más biológica. Por ejemplo, os voy a contar un conflicto de garganta. Hay un zorro en un gallinero y lleva 2 días agazapado esperando a saltar a coger la gallina. Ya la ve y se relame. Dentro de poco será mía. Y justo cuando va a saltar, pasa una comadreja, ¡zas!, y le quita. ¿Qué creéis que le va a pasar al zorro? Laringe. Se le pueden caer los dientes, con lo cual se muere. O laringe. Y hay un paciente mío que trabajaba en una empresa. Era el segundo de a bordo. El segundo. Y de repente se jubilaba el primero. Toda la empresa sabía que ese puesto era para él. Él había vivido esa empresa como algo fantástico. Había dado su vida por ella. Se llevaba a trabajo los sábados. En su familia estaban medio enfadados porque priorizaba el trabajo a la relación con su propia familia. Y llegó un momento en que el número 1 le llama: Koldo, luego pasas un momento por el despacho que tenemos que hablar. Y le dice el número 1: como sabes, me jubilo dentro de 15 días. Y bueno, pues todos confiamos en ti. Él está sonriendo. Y entonces creo que eres la persona adecuada para ponerle, conoces tanto esta empresa, que es como si fuera tuya, para ponerle en orden a un muchacho que hemos contratado, que viene de Estados Unidos, que ha hecho un máster, un chaval joven, majísimo, que va a sustituirme. Y tú, ¿quién mejor que tú para ayudarle, para enseñarle a la empresa que tú eres de la casa? ¿Qué os parece? ¿Qué hizo él? Un cáncer de laringe. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Qué tenía que haber hecho para no tener el cáncer de laringe? Tenía que haberle dicho que... ¿Cómo te atreves a plantearme eso? Tú eres un malnacido, sinvergüenza. Me arrepiento de todo lo que he metido en esta mierda de empresa. ¿Cómo te atreves encima de decir eso? Tenía que haberle dicho. ¿Y él qué dijo? Nada. No dijo nada. ¿Sí? Esos son los conflictos y así se resuelven. Fijaros, una almeja está en el mar y vive feliz como una almeja. En las olas se abre, glu, 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 entra al mar, pum, se cierra, glu, glu, gli, gli, glu, glu. Y de repente se va el mar, se va la marea. No tiene líquido, se va a morir. No tiene patas. Si tuviera patas, sacaría las patitas y se iría detrás del mar. Pero el mar no vuelve hasta 6 horas más tarde. ¿Qué creéis que va a pasar? Se cierra muchísimo y empieza a segregar líquido dentro, para poder resistir con su propio líquido esa pérdida, ese derrumbamiento de la existencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a los humanos? Pues que cuando nos separamos de nuestros seres queridos, por ejemplo los inmigrantes, y llegan a un ambiente hostil, tienen un derrumbamiento de su existencia y hacen un conflicto de colesterol de riñón y se hinchan. Y dicen, y fíjate, esta colombiana
Vino, ha engordado 20 kilos. ¿Cómo se conoce que aquí come y allí no? Venga, por favor, comía estupendamente allí. Que no es de comer. Que es de supervivencia. Riñón, primer cerebro. ¿Vale? Derrumbamiento de la existencia. Muy bien. Pues esto es todo. Entonces solamente quería, 2 minutos si me da tiempo, solo que escribáis en un papel el nombre de una persona que os cae mal. Que además, no solamente que os cae mal, sino que os da asco, o rabia, o la odiáis, o no queréis ni saber, esa persona ha muerto para mí. Escribirla, por favor. Voy a ir recogiendo esto. ¿Sí? Estoy aquí, ahora termino. Y no ahora. ¿Habéis puesto ese nombre? Bueno, hacer un gurruño con la hoja, arrancarla y hacer un gurruño. 1 minuto. Poneros de pie. Quiero que veáis cómo está unido la emoción, el cerebro y el cuerpo. Y ahora pasaros. Está en ellos, esto ya. Un segundo. Pasaros por el cuerpo ese gurruño. Pasarlo por la cabeza, por el cuello, por el corazón. Con los ojos cerrados, por el sexo, por las rodillas. Y decirme, alejarla y acercarla. Y decirme, ¿qué sentís? ¿Qué más sentís? Decidme. La espalda. ¿Qué sentís? Ahogo. ¿Qué sentís? Asco. Vale. Pues que sepáis que es un papel. A ver qué estáis haciendo. Muchas gracias. He terminado.